tiene que ver con un evento de la Internacional de Servicios Públicos al cual estuvimos asistiendo y que me parece que nos dejó enseñanzas importantes, porque es la mirada desde el sindicalismo internacional y también ver ya no solo el país, sino ver el mundo, un mundo que hoy está enfrentado a unas situaciones del cambio climático, donde la tendencia global hoy es una tendencia muy compleja, porque es a la reducción de los espacios de la sociedad civil, eh, una tendencia autoritaria que está cogiendo forma y contra la cual pues el movimiento sindical internacional estamos luchando contra eso, ¿sí? Y entonces eso amenaza pues las organizaciones sociales, amenaza la propia existencia del sindicalismo. ¿Y, y quiénes lo hacen? Pues los ricos, los dueños del poder de la información, que hoy están presentes. Por ejemplo, ahí tenemos al dueño de X, que fue uno de los grandes actores en la campaña en los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces para nosotros es un desafío, porque en cuanto estos líderes autoritarios tengan más poder, pues nosotros los sindicalistas estamos perdiendo fuerza. Por eso, este, este señor Elon Musk, ¿sí? El mejor amigo del nuevo presidente de los Estados Unidos, que niega los derechos de los trabajadores, ¿sí? Que trata digamos, de romper esas estructuras de lucha de los trabajadores, como ya lo hizo hace muchos años Margaret Thatcher, ¿sí? Y es una gente que no cree en los acuerdos colectivos, tampoco cree en los derechos sindicales, tampoco cree en los servicios públicos, y entonces por eso se vienen contra el empleo público, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario, una mayor inversión en los servicios públicos para que los servicios públicos sean de calidad. Por ejemplo, el problema del agua. Es que es un problema que en el caso de los bogotanos lo estamos viviendo y que no solo tiene que ver con el cambio climático, aunque el cambio climático es fundamental en ese proceso, pero también tiene que ver con la forma en que han gastado los recursos del acueducto y no tenemos sino las plantas de tratamiento del agua para el consumo, pero resulta que el agua cuando ya sale con recochina, pues también se puede volver a limpiar. Y aquí no hemos podido avanzar en eso, porque se ha perdido la plata todas las veces que se ha intentado. Ahora nuevamente dijeron que lo van a hacer. Pero si se pudiera avanzar en eso, si pudiéramos volver a limpiar el agua, como ya lo hacen en otros países desde hace más de 20 años, precisamente previendo las nuevas situaciones que estamos viviendo con relación al clima y todas las dificultades por lo depredador de este modelo capitalista, pues entonces nosotros necesitamos que eso se haga, que eso sea realidad, ver esas plantas de tratamiento para que limpien nuevamente el agua y pueda ingresar esa agua nuevamente al servicio para todos nosotros. Y no solo en Bogotá, lo necesitamos en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, en las medianas ciudades, en todas partes necesitamos esos procesos, porque también son procesos de ahorro de agua, porque son procesos de reciclaje, de recuperación. Ese es uno de los temas y por eso nosotros defendemos precisamente la inversión en los servicios públicos y los servicios públicos de calidad, que es una de las consignas precisamente de la Internacional de Servicios Públicos. ¿Sí? Y esta lucha por la democracia, pues es contra todos los autoritarismos, porque también tenemos el autoritarismo de Putin, por ejemplo, en la lucha contra los derechos de la mujer. Y en esa medida, toda esta lucha por la libertad, por la democracia, pues no es solo una lucha en Colombia, es una lucha mundial que no podemos perder. Y tenemos que estar alerta ante las dificultades por todo este auge autoritario que encontramos en el mundo entero, ¿sí? Y esto está unido pues a toda esta discusión del cambio climático, ¿sí? Donde vemos que si no asumimos actitudes de ecología, si no comenzamos a llevar una vida ecológica, ¿sí? En todos los contextos, porque no es solo el contexto de nosotros como seres humanos, sino es el contexto de la producción, el contexto del trabajo,
el contexto de la comunicación. Ahí necesitamos que todo esto tenga esas características ecológicas y también en el nivel del consumo. Ustedes saben que los países del centro, los países más desarrollados, consumen el 90% de los recursos y lo demás queda para los países más pobres. Y además el problema es que nuestros recursos planetarios son recursos finitos. Entonces, todos estos problemas a nosotros también tienen que llevarnos a pensar en qué mundo estamos y cómo es que luchamos precisamente o cómo es que estamos enfrentados a estos retos globales que nos afectan como comunidades locales. ¿Sí? Entonces, eso no puede verse separado del tema sindical. Y la primera tarea, pues, es nuestra resistencia contra las oleadas autoritarias y nuestra defensa de la democracia en todos los contextos que está amenazada. ¿Sí? Nuestra defensa de las políticas antilaborales que buscan que no haya negociación, lo que sucede, por ejemplo, en Colombia en el sector privado. Ve a ver si tenemos nosotros en el sector privado, los colombianos, las mismas garantías que tenemos de negociación en el sector público. Todas las dificultades que tienen los trabajadores del sector privado para avanzar en los procesos de negociación colectiva. Por eso es que hablamos de una ecología social. ¿Sí? O sea, necesitamos una transición hacia lo verde, hacia la protección del planeta, hacia la protección de la vida, hacia la protección de la gente. Y ahí tiene que jugar la solidaridad. Y la solidaridad tiene que traspasar las fronteras. Ahí no debería importar el sector, ni el país, ni la región. No solo debería verse esto desde el contexto nacional, sino desde el contexto internacional. No es tan sencillo, pero yo creo que en la medida en que lo digamos, lo publiquemos, en la medida en que nos metamos en esas discusiones, podemos contribuir a estos cambios de orden ecológico y social y ambiental y a esta lucha por unos servicios públicos de calidad. Quizás nos tenemos que preparar para tiempos difíciles, pero en esa perspectiva nuestra bandera de los derechos humanos es muy importante, porque es sobre esa base que nosotros podemos garantizar que todos los colombianos y en general todos los ciudadanos del mundo podamos vivir mejor. ¿Y quién es o cuál es la institución o la forma de organización que nos permite vivir mejor? Pues el movimiento sindical. El movimiento sindical es ese, digamos, esa fuerza que nos permite vivir mejor a todos. Fíjense, por ejemplo, el caso de Colombia. Nosotros, a partir del año 2013, hemos logrado unos incrementos salariales mucho más allá de la inflación, o más allá de la inflación, para no ser tan exagerados, pero los hemos logrado. Y antes de eso, desde la Constitución del 91 hasta 2013, logramos, incluso tocó en tutelar, pero logramos el incremento unido a la inflación. Y ya vamos en un incremento más allá de la inflación. Entonces, fíjense que sí estamos logrando resultados y que es concreto, porque lo tenemos en nuestro pago que nos están haciendo pues mensualmente. Pero ¿esto qué significa para nosotros? Organización, acción sindical, diálogo social, negociación colectiva. Por eso nosotros como trabajadores debemos seguir luchando. Debemos afiliarnos a la organización sindical. Por eso es que Ultradian los invita y las invita a afiliarse a la organización sindical. Y los invita para que la gente no se afilie a 3 o 4 sindicatos, porque eso es una vagabundería. Afíliense a un sindicato. Escojan el que más les parezca. Y si les parece que el mejor es Ultradian, pues afíliense a Ultradian, que es lo importante. ¿Sí? Y en esa perspectiva podemos trabajar conjuntamente e incluso si podemos luchar no solamente desde el sindicalismo, sino también con las comunidades, pues es importante porque compartimos esa responsabilidad, porque también vivimos en un barrio, vivimos en una zona, vivimos en una región, vivimos en un territorio concreto. Y ahí hay muchas luchas también. Por ejemplo, la lucha de las mujeres
por la libertad de su cuerpo, por la libertad de sus derechos reproductivos, y la lucha de todos por la vida y por la paz. Esos son temas importantes. O la lucha contra la guerra. Nosotros tenemos que luchar contra la guerra, porque la vivimos en Colombia, porque en las zonas de violencia son muy distintas a estas zonas en las ciudades donde aparentemente eso no se ve, pero los efectos están ahí. Y no solo en Colombia, la lucha, por ejemplo, contra el genocidio del pueblo palestino, contra el neocolonialismo de las multinacionales, contra la presencia del crimen organizado en las estructuras políticas. Eso es muy importante, luchar precisamente contra eso, contra el conservadurismo moral, contra el punitivismo penal, porque a todo quieren meterle 100 años de cárcel y como si eso se resolviera metiéndole 100 años de cárcel a todo. Entonces, en esa tarea necesitamos es construir alianzas sociales, unificarnos, trabajar colectivamente. Esas son tareas, digamos, en las cuales los trabajadores no solo estamos en nuestras luchas singulares, sino luchas sectoriales, las luchas nacionales y las luchas internacionales. Porque ahí hay una visión de lo que significamos nosotros como clase trabajadora. O sea, una clase que no es dueña de los medios de producción, pero que es dueña de su fuerza de trabajo, de su conocimiento, de su saber, que es lo que nos hace a nosotros precisamente ser una clase trabajadora. Y ahí tener claro siempre cómo sabernos comportar en todos los momentos políticos y sociales que viven los países, que viven las regiones. Porque nosotros no somos neutros ni somos asépticos. Porque no es igual la izquierda y la derecha. Porque precisamente cuando surgió esta diferencia digamos, en el Parlamento francés, pues quienes se hacían a la derecha, pues hacia la derecha se hacían los que querían mantener el antiguo régimen. ¿Y quienes se hacían a la izquierda? Pues a la izquierda se hacía el pueblo, los sansculotes, los descamisados, la gente que quería el cambio social. Y por eso se llamó izquierda. ¿Sí? Y entonces aquí hay que buscar ese sentido de libertad, ese sentido libertario de la gente, que lo tenemos en nuestros corazones y que muchas veces es apabullado. Por eso a veces aceptamos que nos maltraten en las oficinas y no decimos nada. Es una lucha permanente aquí, constante, contra el autoritarismo en las oficinas. Hemos denunciado casos, ¿sí? Entonces, por eso es que llamamos al fortalecimiento de la organización sindical para defender nuestra clase, para defender a los trabajadores. Un sindicalismo democrático, un sindicalismo solidario, un sindicalismo que luche contra los paraísos fiscales, en el caso nuestro, como trabajadores públicos, contra este capitalismo salvaje que nos ha golpeado tan duro. Por eso necesitamos avanzar hacia nuestros derechos sociales, hacia el Estado social de derecho. Es la lucha contra el fascismo. ¿Y eso cómo se expresa? Pues es la lucha por los salarios mejores, por mejores viviendas, por mejor educación. Y en eso no podemos dudar, compañeros y compañeras. Nosotros estamos aquí prestando un servicio público. Nosotros estamos cobrando unos tributos. Nosotros estamos buscando precisamente que con nuestros tributos se generen procesos de mayor equidad social. Desafortunadamente, nuestro sistema tributario no es, no es progresivo, a pesar de que en la última reforma tributaria trató de avanzar un poco, pero todavía sigue siendo profundamente regresivo. Ese papel del sistema tributario de, digamos, de
equiparar las cargas sociales, de luchar contra la extrema desigualdad, aquí no se está cumpliendo. Entonces es nuestra tarea impulsar que eso se cumpla. Porque los servicios públicos o el papel nuestro que hacemos en esa lucha es para mejorar las vidas de la gente, para construir una sociedad próspera, ¿sí? Y para que cada uno de ustedes, compañeros y compañeras de Ultradian, y amigos y amigas de Ultradian, y gente cercana a Ultradian, uno por uno, vayan entendiendo este proceso. Y uno por uno vayan llamando a la gente que quiera afiliarse a nuestra organización y que quiera no solo pensar, sino trabajar por estos cambios. Esa es nuestra tarea. Y yo creo que esa es la invitación a todos ustedes, compañeros y compañeras, para que sigamos avanzando en esta perspectiva y para que Ultradian se pueda seguir fortaleciendo. Y para que también este tipo de sindicalismo, un sindicalismo social, democrático, sindicalismo participativo, sindicalismo de la gente, no de las directivas. Es una de las últimas discusiones que estamos dando acá, precisamente, y es que el sindicalismo es de la gente, no es de las directivas. Solamente, claro, las directivas están ahí. Las directivas sindicales están ahí porque pues ese es su papel. Pero en la medida en que la gente se empodere del sindicalismo, que cada uno de las personas que quieran participar se empoderen del sindicalismo, vamos a construir un sindicalismo mucho más horizontal, un sindicalismo mucho más participativo, un sindicalismo mucho más proactivo, que es el que necesitamos nosotros.